Ok, en esta ocasión conoceremos el programa Audaces Patrones, un programa con el cual podremos trazar nuestros moldes o cualquier tipo de diseño para la área textil que queramos. Abrimos el programa Audaces Patrones y lo primero que podremos ver será una ventana, ¿no? En este caso debería aparecer de esta manera. Las primeras ventanas a conocer son ventana archivo, editar, configuración y el menú ventana y ayuda. En la primera pestaña o ventana archivo encontramos lo que es documento nuevo, abrir, guardar, buscar moldes y tenemos una sección que es moldes recientes, o sea, son los trabajos realizados recientemente. Tenemos la capacidad de guardar 4 trabajos, que eso se va a ir modificando a cómo vamos almacenando nuestros archivos, ¿no? Entonces, luego de eso tenemos lo que es editar, que es lo básico, que está incluso hasta en Word, que sería deshacer, rehacer, cortar, copiar y pegar. Luego tenemos la selección, que es la herramienta que más vamos a utilizar, y en configuración tenemos lo que viene a ser unidades de medidas. En esto encontraremos, ¿no?, la área lineal, que está en centímetros, la área también la tendremos en centímetros y la precisión será de 0.1. Esto no lo movemos para nada. Después, ¿qué más tendremos? En configuración tendremos mesa digitalizadora, que para esto se utiliza un programa llamado DigiFlash, el cual no llevaremos en esta ocasión. Tenemos lo que viene a ser reglas de escalado, nombres y valores, colores de cómo queremos que se configure nuestra mesa de trabajo y nuestra área. También tenemos lo que viene a ser tamaño del texto, podemos colocar una medida específica. Tenemos lo que viene a ser medida de piquete, también, ¿no?, una medida específica. Estos valores podemos modificarlos en el transcurso de las paletas. Después tenemos lo que viene a ser el snap. Esto es muy importante. Necesitamos tenerlo en botón medio, que es el que nos va a permitir tener la selección de extremo a extremo y de medios exactos. Tenemos lo que viene a ser también el menú de coordenadas, que es esta ventana flotante que nos aparece. Tratemos siempre de mantenerlo en que el menú de coordenadas tenga distancia y distancia esta de acá, ¿no?, las distancias en coordenada y la distancia. El ángulo también se nos puede dar acá. Ahora, después de ello tenemos las mismas herramientas de editar, las tenemos desplegadas por separado, ¿ya? Esta de acá es la pestaña de trazos. Y también tenemos lo que viene a ser DigiFlash, ficha técnica y Audaces Magic. Esos son otros programas extras del sistema de Audaces. Tenemos también lo que viene a ser las medidas, ¿no?, que ya habíamos visto. Luego de eso tenemos lo que viene a ser el área de paletas. Las paletas tenemos de la siguiente nomenclatura: paleta patrones, paleta escalado, paleta piquetes, paleta puntos, rectas, curvas, paleta de arcos, paleta cotas, paleta manipulación, paleta texto, paleta medida. Y estas son 3 paletas en las cuales podemos modificar según cómo es nuestra área de trabajo y qué es lo que mayormente vamos a utilizar, ¿no? Esa es una paleta modificable en la cual añadimos las herramientas del grupo, de todas las paletas que son las que más usaríamos para el tipo de prendas a las que nos acostumbremos o las que tengamos más facilidad de realizar. En vez de estar buscándola por sección, agarramos una paleta de usuario 1 y modificamos, ¿no?, las que usamos, y podemos tener al alcance de esas herramientas más rápido. Ok, crearemos lo que es nuestra área de trabajo. Vamos a archivo y le damos menú nuevo o comando control N. Entonces en este caso yo tengo configurado, como podrán ver, el color fondo, que es la mesa de trabajo. Selección va a estar de color rojo,
y el green, que es el área de mi diseño, ¿no? También tengo lo que viene a ser el diseño, que es el color predeterminado que tengo para trabajar las líneas y los trazos. Puedo cambiar o buscar otros usuarios. Eso ya va a depender de mis gustos, ¿no? Entonces en este caso voy a quitar esto. Voy a mantenerlo de esta manera. Paleta patrones. ¿Qué es lo que nos presenta la paleta patrones? La paleta patrones nos presenta las siguientes herramientas. Tenemos lo que es crear o editar un patrón, que eso se relaciona cuando ya tenemos definido el trazo, podemos hacerlo de manera directa y automáticamente se creará el molde. Muy aparte de esto, y antes me estaba olvidando, tenemos en la mesa de trabajo tenemos lo que son nuestra barra vertical para movernos, nuestra barra horizontal también para alejar, recorrer parte del área de trabajo, y tenemos acá otros menús, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer acá un rectángulo. Puedo alejarme del rectángulo siguiendo por las barras, como también puedo irme en sentidos horizontales. Acá abajo hay viene a haber unas lupas con las cuales yo puedo acercarme específicamente al área o a la pieza que estoy trabajando. Puedo agarrar, alejarme poco y puedo acercarme mucho, ¿no? O también el comando más rápido que puedo utilizar va a ser el scroll, la rueda del ratón, de manera más rápida. Seguido de eso tenemos aquí en lo que es atributos de visualización. Tengo marcado lo que viene a ser nombre, relleno, hilo, números. Todo esto que ahorita no está marcado es lo que me va a permitir mostrar dentro del patrón. Si yo no tengo nada de esto marcado es porque no hay todavía un patrón. Habiendo un patrón se empezará a marcar como ser el nombre que daría el patrón, el sentido del hilo y posiblemente hasta las costuras y las tallas que yo decida tener, ¿no? Que quiera que se vean. En este caso volvemos, ¿no? Al menú patrones, a la paleta patrones. Tenemos lo que es la creación de patrón por intersección. En este punto tenemos lo que viene a ser el definir un contorno manualmente o automático. Entonces volveremos de esta manera, ¿no? Vamos acá a paleta rectas, crearé un rectángulo y con paleta patrones puedo sacar de manera automática el diseño o de manera manual, contorneando en sentido horario, ¿no? Y saco. Entonces decíamos, ¿no? Que en la sección de visualización tengo esto marcado: nombre, hilo, tallas, piquetes, líneas de auxiliares, costura. Si yo, digamos, desmarcara nombre, va a desaparecer todo lo que es nombre, hilo, todo lo que es hilo, y así sucesivamente, ¿no? Rellenar también es, por ejemplo, si quiero rellenar el fondo del molde y todo eso. Entonces, esto es lo que me permite la herramienta de visualización. Tallas me va a mostrar, todavía no hay una talla definida, entonces eso se va a añadir poco a poco. Ya. ¿Qué más nos permite paleta patrones? Tenemos lo que es digitalizar el patrón, que eso se trabaja con el programa que les decía, que es DigiFlash. No vamos a utilizar esto de momento. Y aquí tenemos la creación o editar patrón, ¿no? Esta opción me permite crear un patrón de manera más rápida. Doy unos cuantos clics, puedo hacer de manera manual o de manera automática. De manera automática bastaría con dar 2 clics y se crea automáticamente el molde. Lo que pasa es que este molde ya está creado y no voy a poder editar medidas que quiera corregir, ¿no? Entonces por eso utilizamos mayormente el otro método de crear patrón, para así siempre tener el trazo libre y poder modificarlo y poder volver a sacar las piezas que requeramos. Ya, luego de eso tenemos el sentido del hilo, que se abre la ventana flotante y nos permite tener vertical, horizontal, puntos del mouse,
puntos del patrón o selección, como yo quiera colocar el sentido del hilo. Probemos, por ejemplo, horizontal. Bueno, ahorita está en horizontal. Podemos hacerlo vertical. Ya, podemos llevarlo a sentido del hilo, de puntos del patrón, por ejemplo, de un extremo a otro extremo. Nuevamente, listo, ¿no? Después tenemos, puedo modificar yo el sentido del hilo, llevarlo independientemente. Y ya. También tengo lo que viene a ser puntos del mouse. Según como yo decida, ¿no? Entonces, mayormente manejaremos en vertical u horizontal. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es la paleta de costuras, que nos permite borrar costuras, crear costuras, invertir costuras. Por ejemplo, podemos crear una costura. Un ejemplo para hacer una inversión de costura podría ser crear costuras quitando la costura. Digamos, hemos recuperado un molde, no sabemos cuánto de costura, pero interpretamos que estaríamos dando 1 centímetro y quiero retirarle ese centímetro para encontrar el molde base, ¿no? Sin costura, obviamente. Puedo marcar, hacer que sea selección, seleccionar todo el área que quiero darle el sentido de costura y se me va a marcar. O puedo usar la opción todo el patrón para que se marque todo el patrón. Entonces, cuando ya una vez hemos quitado la costura, en este caso estamos tratando de recuperar el molde base, podemos hacer una inversión de costura. Vamos a crear y decimos invertir. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que es el punto segmentado, que es la costura, va a irse a la parte interna, que es como corresponde. ¿Ya? Y ahí ya podemos usar la siguiente función, que es borrar costura. Y recuperamos las medidas bases que tendríamos del molde, ¿no? Quitando las costuras. Ahora, aumentando las costuras sería, claro, lo inverso, ¿no? Crear costuras, darle un valor de 1 centímetro, digamos, y podemos hacerlo de lo mismo, ¿no? Todo el patrón o seleccionando el área. Podemos mantener la base como quitar la base. Si yo quito la base, el patrón vuelve al principio. Ahora, si yo mantengo la base, el patrón se queda segmentado, ¿ya? Entonces la costura sería las líneas más claras y la base serían los puntos segmentados. ¿Ya? Luego de eso tenemos la paleta doblar. Podemos doblar tanto en vertical como en horizontal, o según el elemento también. En este caso sería vertical. Podemos doblar el molde. Podemos desdoblar nuevamente el molde. Todo eso, ¿no? Ya. Luego tenemos lo que es la herramienta de corte. Pongamos que tenemos una línea intermedia al medio y podemos en el paleta patrones podemos hacer un corte con esa herramienta. Entonces ya tendría 2 secciones, ¿no? Tenemos también lo que viene a ser unir el patrón o solamente mover. Puedo solamente mover, doy doble clic, se me abren los puntos de selección, confirmo y se une, solo se mueve. Puedo unir el patrón desmarcando solo mover y mismos puntos y se une. Entonces ya esta pieza queda unida, ¿no? Pero sí se me van a quedar puntos de ancla. ¿Está bien? Luego tenemos lo que es recorrido del patrón. Podemos recorrer ciertas áreas. En este caso voy a necesitar otro molde más. De manera automática ya. En recorrido podemos verificar nuestros recorridos para confirmar que nuestros trazos están bien realizados, comparar las sisas con las mangas, recorridos de cuello, recorridos de cintura, contornos de bustos, otras medidas que queramos confirmar. Damos un clic, damos un anticlic y continuamos, ¿no? Seleccionamos.
Entonces puedo verificar. Y aquí en la ventana flotante se me habilitarán dos medidas que me dirán que están empatadas o hay una diferencia. Por ejemplo, tenemos 17.6, 17.6, entonces son medidas iguales, ¿no? Pongamos que solamente haya hecho la selección de un segmento, entonces el primer molde me dice que es 17.6 y el segundo tiene apenas tiene una medida de 8.8. Entonces puedo verificar, ¿no?, qué tanta diferencia hay. Incluso volviendo, por ejemplo, me dice qué tanta distancia habría del patrón 1 al patrón 8. A ver, por ejemplo, altura, distancia. Me dice que hay una diferencia de 12 centímetros, 12.5 centímetros. Y en altura hay una de 5.5 de diferencia. Entonces esas medidas puedo tomar, ¿no?, como referencia para corregir o componer mis medidas. O si es lo que estaba buscando, se mantiene, ¿no? Después de eso tenemos dobladillo. Aparece la ventana flotante y en dobladillo damos la medida que requiere un dobladillo, puede ser de 5 centímetros, la cantidad de dobladillos que quiero, puede ser 2 o 3, incluso 3, eso significará que se abrirá el diseño en 3 puntos. Pedido 5 centímetros, 3, entonces tendría 15 centímetros más de añadidura en la pieza. Entonces puedo tomar esto de aquí son 5, 5 y 5 harían 15. ¿Cómo puedo verificar eso? Puedo usar la paleta cotas, venir a la opción cotas de segmento y puedo medir ahí. Acá las medidas, aquí abajo se me mostrarán de esta manera. En la parte inferior habrán textos que me indiquen las acciones, las reacciones y las distancias, ¿ya? En este caso me dice que es 5 centímetros ese segmento seleccionado, y si yo hago un recorrido completo me dice que son 15 centímetros, ¿no? Ahora, bien, también en paletas cotas puedo usar lo que es la medida de distancia. Hago snap con el scroll, marco un punto y snap al otro punto y se me vuelve a marcar una distancia de 15. Esto de aquí me permite tener también la visualización en la distancia X y en la distancia Y. También me da un ángulo, entonces me da toda esa información, ¿no?, el hecho de usar esa herramienta. Muy diferente de la herramienta de selección de segmento. Solamente me da las medidas de segmento, pero no me da la distancia en X ni en Y, y menos el ángulo con el que estoy trabajando. Luego de eso, en paletas cotas también llegaré a tener lo que es una de las más importantes, que es comparar perímetros. Puedo hacer suma y restas de los perímetros. Por ejemplo, voy a tomar esta medida, le doy a incrementar y voy a seleccionar esta medida y voy a sumarla. Entonces, para sumarla doy nuevamente incrementar. Entonces me dice que el segmento 17.6 más 8.8 de la siguiente pieza me da una suma de 26.4 centímetros, ¿ya? Ahora yo puedo restar esa medida y para eso selecciono, digamos, otro segmento, pongamos este horizontal, y le doy sustraer. Entonces le estoy quitando a eso una medida, por ejemplo, de 18.2 centímetros, lo cual me va a dejar con un resultado de toda esta suma, de esta suma más esta, me va a dejar con un resultado de 8.2. Entonces eso me va a ayudar bastante para hacer suma de lo que es la medida de sisa, y con referencia a la sisa de la manga, tanto también con la creación del cuello y la diferencia del cuello que tengo en las piezas, ¿no?, de espalda, de escote delantero y de escote de espalda. Ahora, volviendo a paleta patrones, tenemos lo que viene a ser la pinza. Esta herramienta pinza me permite tener lo que es una apertura y una profundidad. Yo selecciono el molde, marco el punto donde quiero que se abra la pinza, o sea, el punto inicial de donde voy a partir la pinza, y luego busco un segmento
donde quiero que la pinza abra una apertura. Puedo mover en este sentido, esta flechita me permite, esta línea me permite decir hacia dónde voy a orientar la apertura de la pinza. Entonces selecciono y se va a abrir así. Entonces, como estoy haciendo una apertura de 15, se supone que 7.5 me va a botar a un lado y 7.5 me va a botar hacia otro lado. Y ahí yo puedo seguir seleccionando en qué sentido quiero que se abra la pinza. ¿Ya? Entonces, para que esto sea un poco más entendible y más claro de interpretar mejor el uso de las paletas, haremos una cosa. Crearemos lo que es un patrón básico de una sudadera. Voy a revisar mis datos y tomar unas medidas. Crearemos un rectángulo de 28.30 centímetros y así vamos a ver la función de la paleta recta. También voy a crear lo que viene a ser lo que vendría a ser la manga, el recorrido de sisa, y vamos a ir usando cada una de las paletas que nos pueda servir para elaborar este diseño. ¿Ya? Vamos a paletas rectas. Necesito un rectángulo de 28.30 milímetros. Voy a anotar las medidas en distancia Y. 28.30. Está de más. 28.30, ¿no? Y una altura de 71. Listo. Para esto vamos a usar la herramienta manipulación. En una apertura de cuello yo voy a trabajar con una medida de 10, ¿ya? La mitad, ¿no? 10 centímetros, el total sería una apertura de 20. Voy a marcar un paralelo de 10 centímetros. La profundidad que yo creo conveniente para este diseño va a ser de 3 centímetros en escote delantero. Puedo trabajar con 2 si gusto, pero en lo personal yo voy a trabajar con 3. Listo. Ahora, una vez dadas estas medidas, verán que las líneas paralelas se crean de acuerdo a la medida anterior. Yo puedo reducir eso. Me voy a paletas rectas y voy a agarrar este elemento que dice prolongar dos elementos hasta un punto, ¿ya? Entonces selecciono estos y puedo hacer lo siguiente, ¿no? Achicar la medida. Entonces solo lo que necesito. Ahora voy a hacer... Hay una teoría que dice que el escote delantero es la suma de la apertura de escote de espalda. Entonces vendría a ser 10 centímetros y la profundidad del escote delantero vendría a ser la suma más 1 centímetro de eso, que sería un total de 11 centímetros. Voy a bajar un paralelo desde la parte superior de 11 centímetros y igualarlo, ¿no? Ahora vuelvo a paleta recta y puedo usar esta misma herramienta con esta para que coincida y tener el cuadrado rectángulo que preciso, ¿no? Ahora voy a venir a usar la herramienta o la paleta curvas y usar la primera herramienta que es curva, crear curva independiente. Se va a abrir esta ventana flotante y con ella voy a poder dibujar a mi criterio la curva que preciso. ¿Ya? Entonces puedo hacerlo de esta manera y snap. Si hay ciertas medidas o cierto trazo que no me agrada, puedo simplemente venir a la paleta manipulación y a la paleta modificar elemento. Entonces doy un clic en un segmento de lo que quiero modificar y se abrirá un punto el cual puedo mover y llevarlo como me crea conveniente. ¿Ya? Ahora vamos a revisar nuestras medidas y me dice que busque, a ver, esto vendría a marcarse, sí,
una caída de hombro de 4 centímetros. ¿Ya? Entonces, para esto primero voy a marcar mi distancia de hombro. Y en este caso voy a ocupar 23, que es la mitad de 46, ¿no? Un ancho de hombro que yo estoy usando es 46. A esto voy a retirarle 4 centímetros. Esto lo puedo marcar usando igual la paleta puntos, usar el primer elemento, dar un snap y aquí en la ventana flotante en perímetro a anotar 4. Confirmo, suelto herramienta y me voy a paleta recta nuevamente y ya tengo mi caída de hombro. Listo. Puedo modificar de la misma manera que hicimos el anterior con la paleta de dos rectas. Llegar ahí. Ahora si no quiero hacer eso, también tengo esta opción que me dice prolongar una recta. Si yo le doy en esta ventana flotante una medida, lo que va a hacer esa herramienta es aumentarme esa medida que estoy metiendo. Pero si yo desmarco la medida, entonces deja más a mi criterio. Y yo lo voy a utilizar para quitar y recorrer hasta la caída de hombro. Snap y confirmo. ¿Ya? Ahora, la sisa para esta prenda voy a utilizarla de 25. Puedo agarrar y recorrer 25 desde este punto, añadiendo punto y decir perímetro de 25 y listo, ya lo tengo marcado. O irme a paleta manipulación y usar esta herramienta que dice redefinir un perímetro. Uso y voy a tener 3 opciones: mantener extremos, unidireccional y bidireccional. Yo voy a utilizar, si yo uso bidireccional, lo que va a hacer es la medida que yo modifique, distribuirla en 2 direcciones iguales. Si yo, por ejemplo, marco acá, vamos a hacer un ejemplo, dijimos 25. Yo selecciono el elemento, en este caso tengo que irme a la parte más larga del trazo. Yo selecciono el elemento y va a marcarlo de esta manera, ¿no? En bidireccional dijimos. Ya, yo voy al punto, el elemento que estoy buscando modificar, y notarás se me marca exactamente el centro. ¿Por qué? Porque va a ser una modificación de la medida en ambos lados, entonces me va a dejar al medio. Si yo le doy en unidireccional, está escogiendo una dirección, y para que seleccione la dirección que yo preciso, si yo quiero que la selección sea acá en la parte superior, entonces marco la parte inferior de la recta. Si yo quiero que sea en la parte inferior, marco la parte superior. ¿Entiende? Entonces, como necesito para la parte superior, acá en la inferior, confirmo y ya está. Entonces tengo esa opción, como también la de añadir un punto y modificar. Por ejemplo, añadimos el punto, vamos a paleta recta y usamos prolongación sin darle medida y llegar hasta el punto que ya había marcado, ¿no? Entonces tenemos, las paletas nos dan múltiples opciones para llegar a un mismo punto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El resto de esto necesito extraerlo. Aquí sí voy a usar crear otro segmento, otra recta. En este caso voy a modificar que sea 0 y que choque con este. Y nuevamente voy a unir estas dos piezas. Listo. Ahora me falta crear el escote delantero. Voy nuevamente a curvas. Tengo para crear la curva a mano alzada, como también tengo lo que son la paleta curvas proporcionadas, ¿no? Entonces puedo usar todo lo que hay aquí, es una emulación en referencia a las reglas que usamos en el trazo manual. En este caso voy a utilizar manga, cava frente y voy a reflejar y tratar de llegar a... ¿Qué voy a buscar con esto y qué es lo que debo buscar en casi todos los diseños? Crear la curva adecuada y verificar que esta curva tenga continuidad de costura. Para eso vamos a usar la paleta manipulación y el elemento reflejar. En ello se abre la ventana flotante y voy a usar la opción libre.
Esto estará desmarcado, así que voy a marcar hacer una copia. Le doy snap y espero que contornee el elemento que quiero reflejar. No es este, voy a volver a dar otro snap y se va a marcar este elemento. Confirmo con clic derecho, con clic izquierdo y nuevamente confirmo. Ya. Y tendré unos puntos segmentados que son los que debo controlar hacia donde quiero que refleje. En este caso necesito que se refleje en el sentido del hombro. Le doy snap, confirmo y ahí estoy verificando que hay una continuidad de costura. Esto es muy importante ya que la prenda al unir tiene que crear esto. No puede haber picos, por ejemplo, no pueden haber picos que vayan algo así. Que se creen de esta manera. No, eso es un error fatal en la prenda porque estoy modificando bastante las medidas al momento de costurar y no estoy siendo prolijo en esa área. Y lo mismo tiene que suceder cuando yo cree mi sisa. En este caso vamos a hacer una sisa deportiva que es la misma para espalda como para el delantero, ya que la prenda también nos los permite. Eso es muy importante, verificar el diseño de la prenda, estudiar la prenda y ver qué tipo de trazo me conviene realizar. En este caso es uno deportivo con una sisa similar tanto delantero como en espalda, porque la prenda es holgada, permite el material, el tejido nos permite ser así de libres, que no necesita mucha cuestión de entrarnos más en pecho, de formar más la espalda, porque la prenda por sí sola se va a soltar y va a dejar que todo suceda de una manera amigable. No va a ser como telas rígidas como el kaki, las gabardinas, donde sí necesitamos crear más curvas en ciertos diseños de prenda para que se note la figura. En este tipo de prenda es más libre el diseño, entonces vamos a trabajar de esa manera. Para sisa yo voy a utilizar del medio, voy a bajarme 2 centímetros hacia la parte inferior, confirmo y voy a entrar entre 1 centímetro o 1 centímetro y medio. Eso va a ir de acuerdo a cómo yo resuelva aquí la continuidad de costura de mi sisa, ya de mi hombro. En este caso voy a usar nuevamente la paleta curva y curvas definidas, snap, confirmo, snap, y aquí voy a igualar, voy a ir jugando con las perillas para ver cuál me conviene. Como es para varón, entonces puedo hacer un movimiento un poco más recto, ya que no hay un busto que nos obligue a hacer bastante curva en este sector. Entonces voy a tenerlo un poco más recto la curva por aquí y voy a crear un snap y reflejar esto y lo mismo, ¿no? Buscar una continuidad acá y esperar que esta continuidad tenga el mismo desenlace en el cuello. Para eso vamos nuevamente a manipulación y otra vez reflejar, snap, confirmar, snap y listo. Entonces acá ya estoy viendo que mi continuidad de costura está prolija, entonces suficiente, no tengo más que añadirle ahí. Vamos a utilizar para esto la paleta patrones y con ello voy a sacar el molde. Voy a usar la paleta patrones por intersección porque tal vez quiera hacer una corrección y voy a tener que retroceder muchos pasos si extraigo el patrón directo. Vamos a ir en sentido horario siempre, seleccionamos crear patrón por intersección y empezamos en sentido horario. Vamos a buscar la opción manual y comenzamos. Extraigo, ahora voy a extraer la siguiente, que es la espalda. Listo. Entonces, lo fácil de Audace es que nos permite manipular los trazos, las rectas y curvas completamente libres sin mucho problema. Solo es añadir unas cuantas medidas y lo demás es completamente a creatividad, ¿ya? Ahora, una vez que extraigamos el patrón, se nos abrirá un espacio en la mesa de trabajo donde se van a
donde va a aparecer lo que son las piezas ya convertidas en molde. Yo voy a usar esta flechita acá y voy a ocultar esas piezas para seguir teniendo más espacio. Ahora, muy importante, una vez uno extrae los patrones, hay que evitar tener muchos puntos de anclaje. Por ejemplo, estos son puntos de escalado o anclaje. Evitar tener muchos para así tener un escalado más directo. Ahora, si son prendas completamente un poco más complejas, como prendas con corte princesa, con pinzas abiertas o cortes, cinturas entalladas que hacen que haya biseles, entonces sí tendríamos que estudiar bastante el diseño para ver cuáles eliminar y cuáles mantener para que el escalado nos sea más sencillo, ¿ya? En este caso yo voy a eliminar la del medio porque siento que no voy a necesitar, no hay mucho que crezca ese lado, lo que va a ayudar en la escala va a ser bajar el hombro, tanto la sisa y suficiente, entonces no necesito mucho mover de esto. Entonces voy a darle una medida, para ello vamos a usar en patrones la herramienta curva de elementos del patrón para quitar esto de acá. Entonces snap, confirmamos y se nos abre puntos segmentados, ¿no? En este caso dice que hay 22 puntos que se van a añadir. Yo preciso solamente 8 porque la curva no es muy inclinada. Y lo mismo voy a hacer en la espalda trasera. Listo. Entonces, una vez que ya tengo esto, lo que puedo hacer es sacar el contorno de sisa. Como largo, yo voy a utilizar, voy a ir a paleta recta, a la herramienta crear rectángulo y voy a utilizar una medida en distancia Y de 64 centímetros y un ancho indefinido, unos 28. No es muy necesario para el tipo de trazo que yo hago marcar específicamente eso, ¿ya? Pero normalmente se marca entre que se toma esta medida que sería 25, entonces se puede crear un ancho de 25 por un largo de 64. Ahora lo que voy a hacer yo va a ser tomar el contorno del segmento con la herramienta, con la paleta cotas y la herramienta distancia, perímetro del elemento, selecciono y me da la medida. Me dice que es, a ver, 27.2 milímetros. Voy a usar una ayuda aquí en la ventana ayuda, una herramienta que es la calculadora. Le voy a quitar cierta medida, 27, por ejemplo, aquí voy a anotar 27.2 menos 0.5 centímetros. Le doy OK y me va a dar un resultado de 26.7. Estos 26.7 yo voy a trabajarlo con la paleta arco y me voy a ir a la opción radial, ¿ya? Y voy a poner que me dijo el resultado que era 26.7. 26.7. Le voy a dar snap en este segmento y voy a crear una curva, un segmento curvo de esta manera. La apertura de la manga yo la voy a trabajar en 14, ya. Snap y en perímetro voy a modificar 14. Confirmo y le voy a hacer llegar a este punto. Listo. Ahora, para mi diseño yo tengo que revisar ciertas cuestiones. ¿Cómo quiero que acabe mi manga? ¿Cómo quiero que se comporte la tela en ella? Entonces, puedo escoger lo siguiente. Voy a tomar una recta de este punto. En el mismo punto donde creamos el radio, doy snap y creo una línea. Le voy a dar snap al medio de la línea curveada. Va a marcarme ahí. Y me va a decir acá en el menú de coordenadas que yo tengo una altura en distancia Y de 18.9, casi 19 centímetros que me está dando de altura de copa, ¿ya? Y una distancia de este punto de 18.9. Puedo trabajar la manga ahí si lo que quiero conseguir es una manga más entubada.
Pero ¿cómo se resolvería esto en el trazo? Una vez ya elaborado la prenda, ¿cómo se llegaría a ver la manga en referencia a todo el volumen del cuerpo? Entonces para eso posiblemente no me llegue a convenir trabajar eso y tenga que abrir, tenga que hacer que el alto de copa sea menos. En este caso yo voy a trabajar quitándole unos 4 centímetros, lo cual va a hacer que reduzca bastante. Aquí por ejemplo coloco, dice distancia Y 15.9, entonces me quitó bastante, 4 centímetros más o menos, 3, ¿no? Entonces puedo trabajar ahí. Estoy viendo, visualmente veo que es una menor copa, pero buscando el diseño al que quiero llegar, posible no sea la adecuada. Entonces 1 centímetro más le voy a quitar, marco 5 del centro y se va a subir. Listo, confirmo eso. Entonces aquí debería terminar mi sisa de la manga. Voy a manipulación y este elemento haré que llegue a este punto con la herramienta de modificar elementos, ¿no? Confirmo, ya. Entonces ahí tengo este detalle. Ahora, entre gustos hay bastante, ¿no? Por ejemplo, esta sudadera yo me voy a apoyar en el tipo del tejido. Va a llevar una pretina, entonces el encogimiento de la pretina, y aquí no voy a crear una curva, lo voy a mantener recto, solamente voy a hacer un recorte de la prenda, ¿ya? Porque la pretina se va a encargar de ello y no necesito meterle más problema ahí. Pero algo sí que tengo que cuidar va a ser en la manga. La manga va a terminar ancha, por lo cual esto va a dejar más que todo este segmento en la separación del contorno de brazo, en toda la línea, va a quedar bastante holgada. Entonces quizás sí pueda manipular un poco más y quitarle ese exceso de tela para que se vea un poco más estético a la prenda. Puedo trabajar desde 2 centímetros, 1 centímetro, 1 centímetro y medio, ya es criterio mío. En este caso yo esta prenda voy a trabajar con 1.5, voy a crear un paralelo, un elemento paralelo hacia adentro, y en base a eso voy a usar la paleta curva y la curva mano alzada. Snap para que marque el medio, que sería casi a la altura del codo, y snap para el extremo. Entonces yo voy a retirar esto, eliminar con suprimir. Me va a quedar la curva del largo de manga de esta manera, lo cual va a recortar. Si yo vuelvo un paso atrás, mire cuánta cantidad de tela, son casi como 3 centímetros en total que voy a eliminar de tela aquí, ¿no? 1,5 más 1,5, 3 centímetros. Entonces eso hay que tomar bastante en cuenta. Ahora, crear la copa de manga. Yo tengo un método que es el que les voy a enseñar de esta manera. Snap acá, y voy a verificar mi distancia. Dice distancia Y 15. Eso vendría a ser mi altura de copa de 15 centímetros. Voy nuevamente a calculadora, 15 dividido entre 10 me va a dar 1.5. Y los 5 milímetros que le hemos quitado anteriormente al recorrido de la sisa los vamos a aumentar. Más 0.5 daría un total de 2 centímetros, ¿ya? Entonces voy a ir a manipulación, crear un elemento paralelo y 2 centímetros. En esta parte inferior yo voy a trabajar con 0.3 o 0.4. Incluso puedo quitar un milímetro acá y añadirle a este lado, a este otro elemento paralelo, ese milímetro. Entonces vengo aquí a la herramienta puntos y voy a utilizar la herramienta puntos en un perímetro. ¿Qué significa? Tengo dos maneras de trabajar esta herramienta. Si yo pongo perímetros, centímetros y pongo un valor acá, lo que yo marque con snap es lo que ese punto va a ir haciendo. Por ejemplo, snap. Entonces, cada 8 centímetros va a ir marcando una distancia, ¿ya?
al yo poner un valor específico. Entonces cada 8 centímetros él va a añadir un punto, ¿ya? Pero en este caso yo voy a utilizar la herramienta número de puntos, que lo que va a hacer es que de donde yo seleccione va a añadir la cantidad de puntos que está referenciado. En este caso son 8 y me vaya a añadir 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, para esta sisa yo preciso 4 puntos porque necesito dividir esa distancia en 3 partes. Entonces, para dividirlo en 3 partes necesito 4 puntos. Tengo los 4 puntos y tengo las 3 partes. Confirmo y cambio de herramienta a curva y usar curva mano alzada. En esto de acá voy a centrarme exactamente en el medio y exactamente por esta zona de acá, casi reflejando el punto, ¿no? Y acá, listo. Yo voy a modificar esto con la herramienta editar curva, que significa que le voy a dar cierta cantidad de puntos a las curvas que yo he creado. En este caso yo voy a darle 7 porque son 7 las que voy a mover. Confirmo y me voy a manipulación y nuevamente modificar. El primer punto que voy a mover va a ser para un poco enrectar esta curva para que no sea muy empinada. Y el siguiente para acercarme a este otro punto, ¿no? Y luego hacer una pequeña modificación acá para tenerlo al ras de la línea paralela. Y listo, tendría eso. Elimino las líneas que he creado y tendría esta curva. Entonces voy a extraer el molde. Y esto vendría a ser. Voy a abrir el diseño. Entonces de esta manera yo tendría mi manga. Ahora esta manga voy a comparar. Voy a hacer una comparación de medidas. Y por lo menos tiene que haber una diferencia de 1 milímetro o empatar la costura. Primero voy a seleccionar el segmento que quiero medir, que es este. Confirmo con clic izquierdo, doble clic y clic derecho para firmar. Nuevamente en este sentido voy a usar esto, clic izquierdo, clic derecho para confirmar y se me habilitarán los puntos, ¿no? Donde quiero que enganche. En este caso confirmo en la parte inferior y lo mismo acá en la manga. Haré un recorrido y me está diciendo que hay una diferencia de 2 milímetros. El patrón 2, que vendría a ser la manga, va a tener un mayor medida de 2 milímetros, que para el tipo de material va a ser adecuado, ya que va a terminar empatando al costurar de la diferencia del patrón 1 que mide 27.2. Entonces me conformo con ese trazo. No es tan plano, puedo incluso hacerlo más plano este diseño si es que quiero que haya más tela sobrante. Digamos, podemos usar un 8 por aquí y más o menos algo así se vería, o sea, terminaría por acá, digamos. Eso se utilizaría por una prenda completamente ancha, pero todo es a criterio, ¿no? O sea, como uno quiere que se comporte la prenda, como quiere que se termine bien. Entonces, tenemos esto y esto de aquí. Vamos a acomodar el sentido del hilo en vertical. Vamos a la paleta patrones, nuevamente estamos en ella y usamos sentido del hilo. Opción vertical. Y esto, ¿no? Ya. Ahora, manga no requiero más. Voy a cerrar el molde. Desdoblar, doblar. Voy acá a la opción doblar y puedo usar la acción de desdoblar o doblar. En este caso voy a doblar y selecciono doblar. Ya. Acá una vez teniendo el molde, yo puedo hacer lo siguiente.
Lo primero es darle nombre, ¿no? Selecciono el molde, clic derecho, propiedades, y puedo darle acá molde, ¿no? Espalda, nombre. Y acá en esta ventana se va a mostrar todo lo que viene a ser los diseños que hay. Son 3 piezas. En este caso voy a nombrar manga. En este otro caso lo que vendría a ser delantero. Ahora también voy a usar lo que es visualización, esta pestaña, y voy a usar nombre. Le voy a dar un tamaño, puedo reducirlo el tamaño a 1 centímetro. Voy a aplicarle a todos. Aplicar a todos, y eso va a hacer que todos tengan esa medida de 1 centímetro. Acá puedo usar referencia centro, donde quiero que esté el nombre, más a un costado, hacia la izquierda, abajo. Se podrá notar que va cambiando, o independientemente puedo usar, ya que el nombre está anclado, porque estoy usando la opción del elemento nombre, y puedo marcar el nombre donde sienta que va mejor. Aplicar a todos. Al aplicar a todos estoy haciendo que todas estas acciones se comporten en cada una de ellas, de cada pieza que ya he modificado. Me falta esta que dice propiedades. Esta que es delantero, sí. Visualización. También puedo ver aquí el sentido del hilo. Nuevamente tal vez no me gusta ahí, quiero hacerlo más pequeño, traerlo por aquí. También puedo usar lo que son la descripción, decir que, la descripción, vuelvo a propiedades y puedo añadir acá desdoblar pieza. Entonces vengo a visualización y eso va a aparecer. Entonces vuelvo a descripción y puedo tener anclada ya la palabra descripción y mover ese elemento. Nuevamente puedo cambiar la medida, es decir, 1 centímetro, y eso. Ahora puedo rellenar el diseño, cambiar el color, aceptar y decirle que todos tengan eso. Ahorita aquí no se va a poder ver lo que es estas modificaciones. Les he aplicado a todos, pero no está confirmado. Entonces para ello le doy OK y todas las piezas van a sufrir esos cambios. Todas tienen su nombre, tienen el nombre de la pieza, la descripción de la pieza, el sentido del hilo y así sucesivamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, este relleno está siendo muy molesto, lo voy a quitar. Puedo quitarlo directamente desde aquí. Le dice rellenar. Elimino. Como solo tiene seleccionado un diseño, entonces puedo alejarme, seleccionar toda la mesa de trabajo y nuevamente visualizar y quitar relleno. Listo. Una vez hecho ello, lo siguiente que vendría a hacer sería crear la capucha. Ya. Para crear la capucha voy a crear un rectángulo de, si no estoy mal, 36 por 26. Ya. Yo voy a trabajarlo de la siguiente manera. 36 es la diferencia que tengo de este punto hasta la altura de cabeza. Voy a trabajar con las siguientes medidas. Yo voy a darle una altura de 37.5, considero, y voy a trabajar, porque ya he visto este diseño, con 31 de ancho en distancia X. Ahora voy a usar la paleta cotas y lo que es la paleta comparar perímetros. Voy a sumar el recorrido de escote delantero y el escote de espalda. Incrementar, incrementar. En este caso me dice 27.9. A este 27.9 yo voy a añadir una medida que es el cruce que quiero que tenga esta prenda. Sería de 2 centímetros. Entonces sería 29.9. Puedo trabajar con 30 directamente. O 29.9. Vuelvo a ir a arcos y voy a darle 30. Snap y confirmo. Puedo crear desde este punto de aquí esto. Ahora, ¿qué tengo que ver acá? La teoría dice que del escote, de la profundidad de escote de espalda a la profundidad de escote delantero, hay una medida y tengo que retirarle 1 centímetro. Hay una distancia de 8.
yo tendría que aquí retirarle 1 centímetro y crear una línea paralela de 7. Puedo trabajar con ella. Entonces voy a acomodar las medidas, vengo a recta. Puedo usar también este elemento que es prolongar recta hasta un siguiente elemento, que es seleccionar la recta y el elemento y se acorta ahí. Entonces, como en la manga, yo doy snap y todo donde yo toque me va a dar una distancia de 30 centímetros. Porque estamos trabajando en un radio. Toco al medio, 30. Toco un extremo, 30. Entonces, aquí tengo que ser un poco cuidadoso y verificar, ¿no? ¿Cuál es tan conveniente? ¿Y qué trucos? Bueno, esto mayormente lo van a ir viendo al transcurso de su experiencia de trazado, qué tan conveniente es crearlo de esa manera o dónde necesitan hacer que la prenda también reaccione. Si yo, digamos, trabajara directamente con la teoría que me dice que trabaje ahí, la creación de la curva de la capucha, esto va a provocar que haya un efecto de que la prenda, al tener mayor profundidad en la parte delantera, no tenga la obligación de inclinarse hacia adelante, sino termine jalándose hacia la parte trasera. Y eso va a ser un poco molesto para el diseño que yo estoy buscando en mi sudadera. Entonces, viendo esto e interpretando que mi curva llegaría a tener una caída por lo menos por aquí, y viendo que esto va a quedar bastante libre, lo cual va a hacer que el efecto de la sudadera, en vez de ir hacia adelante, vaya hacia atrás, puedo bajar las medidas, puedo bajar las líneas paralelas. En este caso trabajaría con un 4 o un 5, pongamos un 4, creamos un paralelo y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Ya, ahí. Entonces creo la recta, voy a eliminar esto de aquí. Ahora, ¿qué va a provocar esto? Al yo crear la curva aquí del escote, esta prenda va a tener poca altura, entonces va a obligar que cuando se una al cuello la capucha termine cayendo hacia adelante, y es lo que se busca en toda sudadera: colocarte la capucha en la sudadera y que la prenda te cubra y caiga hacia adelante, no que se te retraiga, no que se vaya a la parte trasera. Entonces eso es a tomarse en cuenta, ¿no? Voy a crear la curva con mano alzada y voy a ir trazando. Ahora, ¿qué también se controla aquí? Nuevamente, continuidad de costura. Eso es algo principal. Voy a acomodar este diseño. ¿Ya? Y voy a crear un reflejo. Snap, se marcó la selección que preciso, confirmo, snap nuevamente, y en este caso vendría así. Ya. Yo voy a eliminar las piezas que ya no necesito, como es la línea de referencia, la línea recta y también esta otra de aquí. Entonces, esto es cómo se va a comportar la capucha. Al tener una continuidad de costura, tranquilamente esto se va a pegar a la parte de la espalda sin crearme picos. Entonces va a ser de manera prolija. Ahora, para crear la curva de la cabeza voy a hacer un radio de 7 centímetros. No es regla que trabaje en los 7, puedo entrar un poco más, salir, pero va a ser un punto de referencia para crear la curva. Vengo a esta opción, voy trabajando a mano alzada, snap en el medio, snap por aquí y el snap que termina acá. Ahora, con la herramienta manipulación y modificar, voy a cambiar, voy a mejorar el diseño. Voy a añadirle punto de curva 7 y voy a empezar a modificar. Que el diseño se eleve un poco
Esta parte de acá puedo acercarla o alejarla, ya tengo como referencia eso. Esto de aquí voy a tratar de tener de esta manera un poco recto, y esto traerlo casi cerca ahí. Entonces ya estaría creando mi capucha. Ahora, ¿qué pasa? Estamos con una medida, si no estoy mal, de 31, ¿no? Y dijimos que el ancho vendría a ser de 26. Entonces yo puedo trabajar ese ancho, pero en este caso voy a darle 27. Trabajar este ancho y hacer que toda mi curva termine ahí. Voy a modificar a esta esquina porque ahí va a terminar la prenda. Obviamente se va a montar 2 centímetros encimado, tiene que haber, pero el resto de la prenda no necesariamente. Entonces ya tengo diseñado mi capucha. Está un poco inclinada, pero la intención es esa, lo que estoy buscando es eso, que al jalarse esto termine yendo hacia adelante. Entonces puedo ser más detalloso con ello y entrarme 1 centímetro y crearle una curva. Eliminar las líneas guías y sacar el patrón, ¿no? Ya está. Entonces, voy a comparar esto. Tiene que haber 2 centímetros de diferencia al recorrido de esto. Vamos a cotas. Nuevamente vamos a comparar perímetros. Sumatoria de escote delantero más escote de espalda. Y dice 27.9. Voy a sustraer la medida de esto. Selecciono y sustraer. Y me dice 2.2 milímetros. Es entendible ya que yo redondeé la medida de 27.9 a 30 y hay una variación de 1 milímetro. Acá esto define el perímetro, yo voy a ir a diferencia y me marca 0. Entonces son medidas exactas. El recorrido de tela más las curvas que realiza la pieza va a hacer que todo empate. Ahora, una de las cosas importantes de esto, de crear el trazado, va a ser el escalado, ¿no? Una vez que ya tengo yo mis piezas, lo que vendría a ser de esta manera, yo tengo que tener una tabla de medidas en la cual me pueda apoyar. ¿Ya? La teoría dice que el cuerpo crece en una proporción de 5 centímetros, 4 a 5 centímetros. Entonces yo tengo que usar esas proporciones para dividir las prendas, ¿ya? Por eso es que normalmente se usan, primero vamos a darle tallas para escalar, seleccionamos el molde, aplicamos propiedades, vamos a escalado y decimos base. Esta es una base M, ¿ya? De ahí yo voy a graduar una S y una L. Le voy a dar nombre S, en este caso mayúscula S, mayúscula L. Voy a darle color y color aquí también. Le voy a dar a aplicar a todos para que todos sufran el cambio, aceptar y confirmar. Ahora sí puedo ir a la paleta escalado. En esto voy a usar la primera paleta, que es la escalar por vía tabla. Selecciono y selecciono los segmentos. Por eso es importante tener menos puntos que agarrar, porque si no nos provoca hacer más divisiones para llegar a una medida exacta. Selecciono un punto. En este punto yo puedo escalar desde 1 centímetro hasta 9 milímetros, incluso 7, siempre y cuando las demás prendas vayan a respetar también el sentido de costura. En este caso voy a meter punto 9 y aquí voy a salir 1 centímetro, ¿ya? Y voy a bajar mi sisa a 1 centímetro y lo mismo voy a hacer en esto. Voy a salir 1 centímetro
Y los largos tengo que hacer comparativa, ¿no? Por eso es importante que tenga mi tabla de escala, o sea, mi tabla de medidas en distintas tallas para yo jugar con ellos. Si esta prenda tiene 71, yo puedo hacer que la L mantenga la misma distancia o que crezca. Eso ya va a depender del público que yo seleccione y al cual estoy apuntando, ¿no? Los prototipos de clientes que estoy apuntando. Si en este caso mi público va a ser que cada talla que yo escale aumente de largo 2 centímetros, tranquilamente puedo darle 2 centímetros. Ahora, si a una M repite el ancho y la distancia solamente es de 1 centímetro, entonces solo trabajaría dándole 1 centímetro de largo, porque lo demás ya estaría exagerando. Entonces, eso es uno. Ahora el cuello lo fracciono en 4. Entonces, punto 3 para un lado, punto 3, punto 4 puedo usar, y en la parte de escote inferior, de escote delantero de la profundidad, igual manejo punto 3. Acá en el hombro yo voy a hacer una caída de 1 milímetro, ¿ya? Para que haya una similitud, ya que si digamos esto escalar hasta las 5, si vamos un paso atrás, la prenda iría aplanándose, o sea, de lo que vamos, por ejemplo, esta es la M, ¿no? Tiene una caída de 4, esa caída hay que tratar de emularla en las siguientes tallas, pero si yo no hiciera esa caída de 1 milímetro, esto empezaría, digamos, entonces la XL aplanarse un poco más, la 2, la 3, y terminaría con una 5XL de esta manera, completamente recta. Entonces yo necesito emular y acercarme lo más posible a una idea de una caída de hombro. Entonces ya tengo eso, aquí está, salida, sí. Eso vendría a ser todo. Puedo copiar las medidas, vengo a escalado, para un segmento y le puedo dar copiar y traer al otro segmento y darle pegar. Nuevamente voy al otro segmento, copiar y pegar. Lo mismo aquí, copiar y pegar. En este caso va a ser lo mismo, pegar, y en este caso solamente voy a pegar la distancia Y, pegar. Aquí en la espalda, en el escote, voy a bajar igual 1 milímetro, o bueno, en este caso subir, no, bajar, sí, bajar 1 milímetro para mantener eso. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la manga? Personalmente yo la manga escalo reduciendo la medida esta. Pongamos de esta manera. Vamos a escalado. En manga solamente me voy a mover 0.5 en la parte inferior. Desde 1 hasta 0.5 puedo mover, bajar. En este caso estoy bajando. No tengo que subir. ¿Ya? Y voy a salir 0.9. Puedo salir un centímetro como estaba la sisa anterior, pero en este caso voy a salir 0.9. Y aquí el puño voy a salir 0.5. El largo voy a bajar 1 centímetro. Y voy a comparar esa medida si se acerca a la de la sisa. Incrementar y sustraer. En este caso perímetro, y voy a revisar, ¿no? La sisa tiene 26.3 y aquí está creciendo con 7 milímetros. Entonces aquí yo voy a jugar y buscar cuál me acerque por lo menos a tener una diferencia de 2 milímetros. Si podemos ver la talla L hay una diferencia de 3, está tolerable todavía, pero hay una diferencia de 3 menor, o sea la manga está siendo menor que la sisa de la prenda, ¿ya? Entonces en este caso sí voy a necesitar, por ejemplo, va a ser, a ver, 0.5, tal vez será el bajar. Ahora sí, voy a revisar nuevamente
Y sí, estamos yendo por ahí. Entonces me dice que la S hay una diferencia de 1 milímetro, la M tiene la diferencia de 2 milímetros, la L tiene la diferencia de 3. Puedo dejarlo ahí o buscar ser perfecto en esa parte y buscar que empate todo, y quizás ser independiente en la escala de la L. Si bajé 5, voy a quitarle aquí independientemente, seleccionando este segmento, menos 0.4, y le voy a dar a aplicar y voy a volver a medir, incrementar, sustraer, ¿ve? Y llego a la medida. Y lo mismo puedo hacer con la S. Voy a revisar el perímetro y hay una diferencia de milímetros, ¿no? Ya, entonces esa sería la manera de escalar esto. Ahora puedo dejar este escalado ahí, como también puedo volver a la paleta escalado y anidar las prendas a lo que me convenga. Voy a usar la opción agrupar, anidar, selecciono, y lo que estoy haciendo es mover el diseño, o sea, mover el escalado. En este caso lo voy a dejar de esta manera y lo mismo de esta manera. Ahora voy a hacer un reflejo en sentido vertical con una copia para hacer comparaciones de los hombros de su continuidad de costura. Comparar, seleccionar la misma talla y recorrer. Hay continuidad de costura y una pequeña curva por acá, pero se va a limpiar eso. Lo mismo voy a revisar en la S. Y sí, tengo continuidad de costura. Entonces mi escalado está adecuado, cumple con la necesidad que estoy buscando. Ahora voy a cotas nuevamente y voy a escalar el cuello. Necesito saber cuánto tengo que abrirme en el cuello. Para ello voy a incrementar, y me dice que hay esto de diferencia. Voy a venir a perímetro, ver cuánto es la diferencia, y es 8 milímetros. Entonces yo voy a escalar de la siguiente manera. Por ende voy a subir 1 centímetro, puedo subir medio, pero 1 centímetro voy a subir la capucha y voy a salir 0.8, que es la diferencia, ¿no? Y la voy a volver a revisar. Incrementar y sustraer. Entonces, todos llegan a cumplir el requisito, ¿no? Tener una separación de 2 centímetros. En este caso 2.2 y 2,1 milímetros, que es el cruce que va a tener la prenda. Entonces, una vez hecho eso, okay, ya tengo escalado mi prenda. Me faltó ponerle nombre a la capucha. Ya. Voy a decir que todo sea igual, establecer y nombre visual, aplicar a todos. Ok, ya está. Entonces, lo siguiente que puedo hacer es meter piquetes. Para ello, yo voy a usar primero esta herramienta de... Voy a quitar la opción de hacer copia vertical. Sí, ok. Y voy a ir a patrones y comparar medidas. Selecciono, clic en este segmento, clic en este, y aquí voy a marcar un punto. Voy a presionar tecla F6 para ocultar escalado, y aquí ya me está mostrando el punto. Entonces ahí voy a crear un piquete, que es el que me va a decir que hasta ese punto tiene que estar costurada el escote de espalda. Me vengo a paleta piquetes, a insertar piquete, y aquí puedo dar el ancho, la altura del piquete, la forma del piquete en V, en T, piquete para botón, para pinza. Ya escojo, ¿no? En este caso voy a usar la T. Selecciono la pieza y le doy en el punto referencia y confirmo. En este caso estoy poniendo piquetes sobre el contorno de la prenda.
Puedo quitar esto y poner piquete dentro de la prenda, pero necesito solo el contorno. Confirmo y quito. F6 y automáticamente mi piquete también tiene su propia escala. Ahora de esto de aquí necesito marcar un piquete, vuelta nuevamente aquí, que esté a 2 centímetros, ¿no? Snap, en perímetro aquí voy a poner 2 y confirmo. Y lo mismo voy a hacer aquí en el cuello, en el escote delantero, perímetro de 2 y piquete. Entonces ellos van a coincidir ahí. Ahora, esto dijimos que va a tener rib. Yo voy a quitar, voy a hacer un corte paralelo. Esto voy a poner 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros. Como ya tengo mi escala, los cortes van a ser en automático. Voy a mantener la distancia de esa separación, porque si yo hago un corte, el programa va a interpretar de que tiene que escalarse esa pieza. Ya, pero yo quiero que mi pretina sea de 6 centímetros tanto en puño y en pretina para todas las tallas. Es decir, mantener distancia. Puedo hacerlo automático, puedo hacerlo manual. Puedo aumentar la costura diciendo que al cortar sume 1 centímetro, como en este caso no necesito. Y selecciono cada elemento. Aquí no está tocando, lo que voy a hacer es estirar esta distancia y volver a patrones y herramienta corta. Ya, listo. Aquí tengo esto y esto. Entonces, yo voy a abrir esto, desdoblarlo y desdoblar esta otra pieza. Para el rib voy a quitarle 6 centímetros en total, que sería 3 centímetros por lado, pero primero voy a anidar esto, anidarlo allá y anidarlo. Voy a seleccionar aquí en esta herramienta esto, definir, selecciono, a ver, ya, y con esta otra opción que es mover cerca, voy a marcar que quiero en distancia menos X menos 3 centímetros y en Y nada. Confirmo y me permitirá mover la selección. Voy a entrar hacia adentro y se modificó la medida. Lo mismo voy a hacer para esta otra pieza. Y nuevamente 3 en X y en Y 0. Confirmo y voy a entrar en esos 3 centímetros. Entonces estoy modificando las medidas. Voy a reorganizar el sentido del hilo. Ya. Ahora yo voy a unir estos dos. Ya, me voy a la opción de unir o mover molde y no voy a marcar esto, es solo mover, voy a dar unir el patrón y ya tengo mi pretina distribuida, ¿no? Voy a eliminar estos puntos de escalado con esta herramienta, borrar punto del patrón, no necesito, y puedo desdoblar hacia la parte inferior. En este caso voy a cambiar el sentido. Sí. Ok, ahí. Lo mismo voy a hacer con la manga, pero con la manga tengo que modificar esto. Para ello voy a usar esta herramienta que es alineamiento vertical. Selecciono y selecciono. En este caso, a ver. Notarán que se deforma porque está recorriendo. Confirmo, pero tiene la misma medida. La voy a medir.
y me dice que tiene 14 y acá abajo es 14. Entonces, ¿cómo arreglo esto? Vengo a patrones y curva de elementos. Selecciono, snap y le voy a dar solo 2 puntos, lo cual va a hacer que se enrecte el diseño. Sentido del hilo, voy a cambiar ya. Y ahí voy a anidar este escalado. Ya. Y voy a corregir obviamente la escala de tallas. Copiar y pegar. Ya está. Ya. Entonces, de esta manera, esto también le voy a quitar unos cuantos centímetros. En este caso serán 2 centímetros. Bien llenada. Estoy modificando la medida. Listo. Voy a desdoblar la prenda, eliminar el punto de acá y volver a desdoblar. Entonces, ya. Estas vendrían a ser las piezas que he creado. Me falta añadir costuras. Para eso voy a irme a paleta patrones y a la herramienta costuras. Las costuras se añaden según la medida que ocupa la máquina. En este caso todo se va a trabajar con over y voy a trabajar con una costura de 0.8 milímetros. Voy a seleccionar solo el área, aquí está marcado todo el patrón, necesito seleccionar y empiezo todo en sentido horario. Y confirmo. F6 para ocultar el patrón y nuevamente todo en sentido horario. Confirmo. Confirmo. En este caso esta pieza está desdoblada. Voy a dar seleccionar todo el patrón. Confirmo. Esto igual, confirmo. La capucha. Aquí tenemos que crearle un dobladillo. La versión 7 no tiene los dobladillos en reflejo, todos los en recta. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el ancho de costura para ello. Seleccionamos, en este caso seleccionar, movemos y solo en esta parte, en esta selección, vamos a decirle 2.5, que es lo que quiero entrar, y confirmamos. Notará, listo. Ahora, para darme cuenta que ahí va a ser mi piquete, entonces ya tenemos marcado y sabemos que 2.5 nos vamos a entrar y se va a recorrer en 2 centímetros, ¿no? De encimado. Ok, eso sería todo para hacer el trazo. Vamos a la opción guardar el diseño, archivo, guardar como, le damos nombre, sudadera y le damos guardar. Vamos a ir a la opción de exportar, ya sea, por ejemplo, podemos exportar, imprimir para plotter, para llevarlo a CorelDRAW y le decimos OK, sudadera, OK, se imprime. Van a quedar 2 archivos que serían estos 2 de aquí. Yo les doy copiar y lo puedo sacar y extraer, que eso ya está visto en el tutorial de extraer y importar el archivo, ¿no? Como ya tiene costura, todo eso ya está añadido, todo eso es como va a salir el molde. Ahora, si en todo caso quiero llevar a otro programa, nos vamos a la opción exportar y usamos la opción AMA patrón, le damos el nombre, ya tiene por definición, y le damos guardar. Y esos archivos son los que usaremos para llevarlo ya sea a Optitex,
lo que viene a ser Herbert, Electra, para tener en otro sistema, o a la versión más actual de Audaces, que es la 18, como también llevarlo a Cloud 3D para hacer una virtualización. Importante, si es para hacer una virtualización, llevar las piezas sin necesidad de añadir costura, añadir las costuras después. En eso vamos a verlo en el siguiente tutorial.